역동적인 La motivación para un mayor movimiento. Seguramente vamos terminando. Muy bien. En el contexto histórico del libro de los Hechos, en el capítulo 15, está en un momento reciente, aproximadamente unos 3 años antes, la entrada del Evangelio a los gentiles en Asia Menor, en Galacia, donde el apóstol Pablo ha sido enviado por la primera iglesia de trasfondo mezclado, gentil, judío con mayoría gentil, la iglesia de Antioquía, que le ha enviado a la misión a los gentiles, acaba de predicar a los gálatas y se ha presentado un problema. Hermanos de trasfondo judío que visitaban Asia Menor empiezan a llevar la idea conflictiva de que aquellos que recibían el mensaje de que el Mesías prometido había venido, ese Mesías era judío y debían agregar a recibir las buenas nuevas del Mesías, el recibir la religión de donde procedía el Mesías, que era la religión judía, para lo cual, como los hermanos del drama anticiparon hoy, debían entonces circuncidarse y obedecer la ley. Pablo, precisamente motivado por este tipo de problemas, y Dios siempre de los problemas puede sacar algo bueno, inicia lo que será algo fundamental para la fe cristiana, como es escribir cartas a las iglesias. Y su primera carta, la carta a los Gálatas, es una carta que trata ese problema. En el trasfondo de Hechos 15 está que unos años antes ya empieza a enfrentar este problema en las iglesias que él había plantado en Galacia. Y ahora recientemente se encuentra con que esos mismos hermanos han llegado a Antioquía y han empezado a decir que además de ser seguidores del Mesías judío, tenían que hacerse literalmente judíos, circuncidarse y seguir y obedecer la ley. Ante este problema, el apóstol Pablo y los líderes de la iglesia en Antioquía deciden enviar una comitiva a Jerusalén. Esto está entonces en el trasfondo de lo que vamos a leer hoy. También está en la enseñanza de Gálatas, que dice que el apóstol Pablo ha debido reprender incluso a el apóstol Pedro y a Bernabé públicamente por haber sido
acarreados a participar con la idea de los judíos cristianos de que para ser creyente no era solo suficiente la conversión por la fe, sino también la conversión al judaísmo. Así que en el año 50, solamente 10 años después de la conversión de Saulo y aproximadamente 15 años después de Pentecostés, una iglesia que no tenía ni siquiera 20 años enfrenta una amenaza enorme. Y estudiando esta amenaza era grande. Existía la posibilidad de que la iglesia de Antioquía terminara dividiéndose en dos facciones. Existía la posibilidad de que los cristianos judíos expulsaran en algún momento a los cristianos gentiles del nuevo movimiento de seguir al Mesías. Así que no era algo liviano, era un asunto muy profundo que iba a determinar el avance de la misión hacia los no alcanzados en ese momento. Y yo veo en esta enseñanza del libro de los Hechos 3 desafíos que enfrentaron ellos y que enfrentamos nosotros hoy, y de los cuales queremos aprender. Estoy seguro de que tendremos para aprender los que estamos involucrados en el campo, los que estamos involucrados en el bio, en organizaciones misioneras de diferente tipo, los que están involucrados en la educación teológica y misionológica, tendrán en el pasaje de Hechos 15 bastante que aprender. En lo que ustedes leyeron, lo primero que yo noto es la forma en que la iglesia atendió y enfrentó este desacuerdo. Los desacuerdos son inherentes a la misión, especialmente a la misión transcultural. Cómo los enfrentemos es lo que va a marcar la diferencia entre nosotros y los que no tienen al Señor. Y en este caso concreto vemos que la primera característica es que enfrentan el desacuerdo con una sumisión mutua del liderazgo. Un liderazgo humilde, sometido mutuamente para enfrentar este desafío. Además, tienen una apertura a incluir a la comunidad en la solución del problema. Ustedes leyeron que Pablo y Bernabé suben con una comitiva de la iglesia en Antioquía. No es un asunto de ellos dos solos. Suben en grupo y también son recibidos por la iglesia y luego por los apóstoles y los ancianos. Y como comunidad enfrentan el problema. No es un asunto de unos cuantos, no es una disposición que tomará un líder y se le impondrá a los demás. Es un tratamiento comunitario de las situaciones problemáticas. Y esto los lleva incluso a tener la madurez de estar abiertos a la discusión leal y madura, con una disposición a someterse al acuerdo, creyendo que cuentan con el Espíritu Santo que esté guiándoles en todo este proceso. La forma en que se enfrenta esta situación es un liderazgo humilde, comunitario y sometido uno a otro. Déjeme leerle lo que podría estar en el contexto detrás de lo que acabamos de leer. Bernabé había reclutado a Pablo y eran colíderes en Antioquía, pero Pablo había tomado el liderazgo en el primer viaje misionero. El concilio ocurre después del desacuerdo personal de Pablo y de Pedro y de Bernabé, relatado en Gálatas 2, donde Pablo había reprendido públicamente a Pedro y a Bernabé en una sociedad de honor y vergüenza. Eso era algo, hermano, para resaltar. Como que aquí frente a todos ustedes, yo llamara a Cristian, llamara a Alan o alguno de los organizadores y le dijera, mira, esto y esto y esto se ha hecho mal aquí frente a todos. En una sociedad de honor y vergüenza era inconcebible. Pedro habla en el concilio ya a favor de Pablo. Leí un comentarista que decía que cuando Pablo iba subiendo esos 15 días de viaje entre Antioquía y Jerusalén, iría pensando, y ahí me espera Pedro, a quien le pegué una regañina aquí de este lado, y allá es su territorio. Aquí en Antioquía estaba en el mío y de Bernabé, pero allá es donde está él y Jacobo. Algunos de los que habían venido decían que venían en nombre de Jacobo. Y Juan Crisóstomo dice, y me gustó que lo mencionó también mi hermano en la primera enseñanza, Pablo mencionó a Crisóstomo también por el año 395, que Pablo no dijo, ¿y por qué tengo yo que subir a Jerusalén? ¿No me acompañan señales y milagros? ¿No he sacrificado mi vida? ¿Por qué tengo que someterme a otros? Pero subió en obediencia. Un liderazgo autosometido, humilde,
arriesgado a lo que Dios iba a hacer. Jacobo hace uso de su liderazgo y decide la situación para Pedro, para Pablo y para Bernabé, junto con el Espíritu Santo. La decisión es de los apóstoles y los ancianos. Vean el liderazgo comunitario. Es comunicado como de parte de la iglesia, de los apóstoles y los ancianos. No hay rebelión de los que mantenían que la idea de la salvación debía incluir la circuncisión. Pablo y Bernabé se someten a la forma en que se comunicará la decisión. No es mandarlos a ellos para que regresen triunfantes diciendo ganamos, sino que se elige a otras personas, la iglesia en Jerusalén, para que ellos comuniquen la decisión a Silas y a Judas. Jacobo, sin embargo, reconoce el liderazgo de Bernabé y Pablo y lo menciona en la carta diciendo que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Silas, después de comunicar el contenido de la carta, termina siendo reclutado por Pablo y sometido a su liderazgo para acompañarle en el viaje misionero. ¿Notamos esta interrelación de liderazgos? Este sometimiento mutuo, este callarse cuando me tenía que callar para escuchar al otro, es parte de la forma en que la iglesia ha enfrentado este conflicto. ¿Cómo necesitamos aprender de este estilo de liderazgo? Comunitario, humilde, autosometido, abierto a la discusión, abierto al diálogo, creyendo que Dios nos guiará si nos sometemos todos juntos. El segundo desafío es a entender y actuar considerando la triple balanza entre experiencia, teología y unidad. Y mis hermanos, estoy seguro que todos los hermanos que gustan de la teología y de entrarle profundamente a ese pasaje, no van a tener el disfrute que podría dar entrarle a la parte teológica del pasaje por cuestiones de tiempo. Este es un devocional, no es tanto un estudio, así que no podemos entrarle a todo el fondo de la discusión teológica que hay ahí, porque hay una discusión teológica fundamental. Debe incluirse la moral de la ley, la enseñanza de la ley, y al hacerse judío, había un temor real de los judíos de que la inmoralidad imperante en el mundo pagano influenciara el nuevo movimiento. ¿Cómo evitarían que lo que imperaba en el mundo pagano de su tiempo, que los horrorizaba a una moral tan alta, no se metiera en la iglesia? ¿Cómo evitarían el sincretismo? Ese temor era válido. Sin embargo, Pablo dice que los fariseos lo que tenían era una idea de mantener su estatus, y era eso lo que los movía. No tenían el verdadero interés de dilucidar qué función tendría la ley, sino de preservar su estatus. Vean ustedes que cuando inicia la discusión, ninguno dice, pero ¿cómo se les ocurre que esto se va a aceptar? Hay de alguna forma una aceptación en muchos cristianos de trasfondo judío de que efectivamente la ley y la circuncisión, con todos los otros requisitos de la ley, permanecía vigente. Si no, no hubiera habido discusión. Si no hubiera sido rechazado ad portas, como decimos los abogados. No es así, sino que provoca una gran discusión. Y en la discusión se tratan los temas de experiencia. ¿Qué es lo que hemos visto en el campo? Y es increíble cómo los teólogos dicen que Jacobo utiliza una forma de interpretar lo que está pasando un poco diferente a como era el estilo normal. En el estilo normal de teología judía se decía, los profetas dijeron eso y eso tiene que cumplirse en la realidad. Y Jacobo lo que hace es decir, la realidad nos ayuda a entender lo que dijeron los profetas. ¿Ven la diferencia? No decir los profetas dijeron algo y eso tenemos que verlo en la realidad, sino que la experiencia también ayuda a entender el pasaje bíblico. Esto que estamos viendo es lo que habían relatado los profetas. Además de la teología está la experiencia. En el campo, mis hermanos, ¿cuántas veces nos encontraremos con situaciones a las que no tenemos explicación en nuestro trasfondo doctrinal? El doctor Don McCurry dice que la primera vez uno de nuestros mentores que estuvo en Pakistán frente a un hombre de poder, ese hombre lo invitó para indagar sobre lo que él quería hacer. Y un presbiteriano, me dice, un presbiteriano que nunca había orado en absoluto para reprender un espíritu, se encuentra con que ese hombre de poder ahí le dice, esto es lo que yo puedo hacer, y hace levitar una mesa que estaba frente a él. Y nos dice a un grupo de
de jóvenes preparándonos para el campo, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes si una persona musulmana le levanta una mesa en el aire? Para nosotros era muy fácil, éramos latinoamericanos, lo que ustedes están pensando en este momento. Pero él dice, eso que ustedes fácilmente lo solucionan, para este presbiteriano a la anticuada, a la antigua, no tenía forma de enfrentar eso. Nunca había visto nada así. Muchas veces en el campo enfrentaremos situaciones, y los que son obreros en el campo me entenderán, que no tenemos explicación en nuestro trasfondo, que desafiará nuestras tradiciones. Y aquí también hay un asunto fundamental en el que haré hincapié en lo que me queda de la meditación. Además del asunto de teología, que evidentemente es un asunto teológico, la discusión que se da en su mayor parte es teológica, no la vemos, pero nos la imaginamos, y fue ardiente al punto que Pedro tiene que levantarse en un momento dado y decir, no, señores, Dios nos demostró que él, conociendo el corazón, había decidido de esta forma. Y me pica la lengua para meterme ahí, pero por tiempo no podría. Pero hay un asunto aquí que está en el trasfondo del asunto de experiencia y el asunto de teología, y que Dios dirige a Jacobo a examinarlo. Porque el concilio de Jerusalén parece ser teológico, pero va mucho más allá. Es un concilio que se extiende a las relaciones, a la unidad, a no solo preservar la pureza teológica, sino que hacerlo en una balanza con la experiencia de lo que están viendo al Señor hacer, que nunca habían visto. Como cuando estando en el mundo islámico vemos a Dios hacer cosas que no habíamos previsto y que no sabemos cómo resolver. Pero también es un desafío a cómo lo enfrentarán como iglesia unida. Es un desafío a la unidad. Es un peligro de que esto nos pueda dividir para siempre en el movimiento. Como es un peligro aislar estas áreas cuando enfrentamos conflictos. Ver solo la parte de experiencia, qué es lo que está pasando. Ver solo la parte de teología, qué nos dice la palabra del Señor sobre eso. Y no ver el asunto involucrado en las relaciones que puedan vulnerar y dañar la unidad. El Espíritu Santo, dirigiendo a Jacobo, lo lleva a decir, también tienes que hacer algo para preservar la unidad de la iglesia. Y en el tercer desafío, es un desafío relacionado con la soberanía del Espíritu Santo en nuestro trabajo. Y se han dado cuenta cómo estamos enfatizando sobremanera al Espíritu Santo en todo este estudio que tenemos, tanto devocional, lo que ustedes están haciéndolo, como en lo que estaremos viendo del libro Los Hechos. Porque los hechos de los apóstoles, alguien dijo bien, deberían ser llamados los hechos del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo dirige la misión, tiene poder soberano para decidir y actuar. A veces nosotros no queremos permitir la soberanía total del Espíritu Santo. Aquí está moviendo los hilos de la misión aún en momentos de tensión, confusión y desacuerdo. El Espíritu Santo no se aleja de la situación cuando hay desacuerdo. No se aísla cuando hay problemas. Cuando hay problemas y desacuerdos dice, recuérdenme, aquí estoy para dirigir. Aquí estoy para llevar a la verdad. Dios muestra su acción soberana con las frases relacionadas con que Él actúa en el corazón de la gente. Y les dice vez tras vez, Dios actuó en el corazón de Cornelio sin que nosotros lo viéramos, y está actuando en el corazón de los gentiles, aunque nosotros no lo entendamos. La inclusión sobrenatural de las etnias en la misión, esa hermosa manifestación de lo que el apóstol Pablo llamó el secreto guardado por siglos, revelado ahora en nuestro tiempo, nos da ánimo, nos motiva a recordar que en todos los asuntos en que podamos tener amenazas de división, desacuerdos, problemas de entendimiento, debemos recordar que en medio de ellos debe reinar la acción del Espíritu Santo. Y sometidos todos a Él, sometidos como líderes unos a los otros y a Él como el que está mediando, mis hermanos, tenemos esperanza de que Dios nos irá guiando a una solución. ¿Qué aprendemos de esto? Consideramos decidir y avanzar reconociendo que la experiencia nos ayuda a entender la palabra y que la palabra dirige nuestras estrategias.
¿Qué lugar damos a la experiencia de lo que están viviendo nuestros obreros? A lo que están viviendo que no tenía explicaciones. ¿Cómo serán las congregaciones nacidas en el mundo musulmán que todavía parecen musulmanas a los ojos de los que las ven desde afuera? ¿Cómo reaccionaremos a los conflictos teológicos cuando enfrentemos el hinduismo profundo y tengamos que decidir qué partes de las convicciones budistas podríamos mantener y cuáles no? ¿Cómo la experiencia de los obreros le debe enseñar a la iglesia a interpretar la palabra? ¿Cómo la experiencia de campo nos debe decir, esto quería decir este texto? Lo que ahora estoy viendo me aclara lo que el texto quería decir. Por otro lado, siempre fieles a sola escritura, la palabra también nos dirige en cómo deben ser nuestras estrategias, cuáles son los límites de lo que debemos aplicar. Entendemos que la búsqueda de la unidad es tan importante como las dos anteriores, que no se puede solucionar un problema solo teológico, solo de experiencia, sin pensar cómo afectará nuestras relaciones y nuestra unidad. ¿Nos sometemos a la soberanía de Dios completamente? ¿O lideramos o limitamos la soberanía de Dios a como la entendemos nosotros? ¿Qué tan soberano es el Espíritu Santo en medio nuestro? ¿Hace como quiere o hace lo que nosotros queremos? ¿Cómo reaccionamos a la forma en que Dios trabaja en los corazones del perdido, que no encaja en nuestras tradiciones, que desafía lo que creemos? Valoramos tanto el privilegio de participar con Dios como iglesia en misión, que esto nos motive a caminar la milla extra. En el caso de Pablo, las 300 millas entre Antioquía y Jerusalén. Qué desafíos para nosotros. ¿Cómo enfrentamos? ¿Con qué tipo de liderazgo? ¿Con qué actitudes? ¿Facilitamos la participación de la comunidad o resolvemos los asuntos en nuestros liderazgos de zona y personales? ¿Permitimos que otros participen en la deliberación? ¿Nos abrimos a la discusión o decimos así creemos y se acabó? Esto somos y se acabó. ¿Qué tan abiertos somos a permitirle a las voces nuevas de nuestras organizaciones decir cómo ven los jóvenes estas situaciones? ¿Estamos abiertos a conversarlo en comunidad y discutirlo maduramente? ¿A una discusión leal con disposición a aprender unos de otros? Y quiero dirigirme a la parte final, que creo que es la parte que más me llamó la atención. El inicio del Concilio de Jerusalén es motivado por una controversia teológica, eminentemente teológica, que para nosotros en este momento pierde un poco del peso porque somos esa iglesia gentil, somos esa gente que lo ve clarito, que lo mira clarito de su experiencia, que tiene que ser solo por fe y que no tenemos que ser judíos para ser seguidores del Mesías judío. Ese Mesías en realidad era un Mesías, como aprendemos bien en perspectivas, para todas las naciones. No era un Mesías para el pueblo judío, era nacido del pueblo judío para todas las naciones. Pero fue muy difícil de definir para la iglesia. Y en la dirección que el Señor da a Jacobo, me gusta ver cómo el Espíritu Santo le dice, este asunto, Jacobo, no es solo un asunto teológico, es un asunto de que entiendas, y hay una frase hermosa que utiliza Jacobo para las naciones, que ellos son también mi pueblo escogido. La forma en que Jacobo lee a Amós le da una característica a los gentiles de que ellos son, y se utiliza específicamente en el versículo 14 el término son pueblo para honra de mi nombre. Wow, el judío que había escuchado toda la vida que ellos eran el pueblo escogido para que Dios utilizara, escuchaba ahora que aquellos que consideraban, como Pedro dice en algún momento aquí, o como Pablo dice, no somos paganos pecadores. Esas eran las frases normales hacia los gentiles. De pronto ahora les llamamos hermanos, los hermanos gentiles. Y de pronto ahora aceptamos que son parte también del pueblo escogido por Dios para honra de su nombre. Mis hermanos, quiero hacer un llamado final a la comunidad misionera reunida en esta oportunidad en Ciudad de Panamá.
El Concilio de Jerusalén marca un antes y un después de la historia de la misión. La guianza del Espíritu Santo fue a no avanzar sin hacerlo como iglesia total. La misión no debe dividir a la iglesia. La misión debe unir a las iglesias. Y cuando la misión nos divide, debemos preguntarnos en qué estamos fallando. No en qué está fallando el hermano, en qué estoy fallando yo, Señor. Cuando la misión no une, algo no estamos entendiendo y es momento de un alto. Aunque podríamos haberlo hecho solos como el apóstol Pablo. Aunque Pablo pudo haber dicho, ya lo empezamos y lo podemos seguir. Yo tengo las señales de que Dios está conmigo. Nos hemos ganado el derecho sufriendo, padeciendo, de seguir nosotros solos, aunque pongamos incluso respaldo bíblico a que estamos haciendo lo que estamos seguros que tiene respaldo bíblico y hayamos visto señales y milagros en los campos. Por favor, comunidad misionera latinoamericana, no sigamos al segundo viaje misionero sin volver a Jerusalén. Frente al último desafío de nuestra generación para alcanzar las etnias no alcanzadas, hagamos un nuevo viaje sacrificial a la iglesia de cada una de nuestras Jerusalenes, dispuestos a escuchar a esos pastores, dispuestos a escuchar a esas iglesias. Si confiamos verdaderamente en la soberanía del Espíritu Santo y que Él es el Espíritu de la misión, confiemos en que Él dirá lo mismo a la iglesia en nuestra Jerusalén. Dirá lo mismo que Jacobo dijo en el verso 14. Seamos testigos juntos de cómo Dios está escogiendo un pueblo para honra de su nombre entre los musulmanes e hinduistas, entre los budistas y animistas, entre los agnósticos y ateos. Caminemos otra vez. Sí, mis hermanos, otra vez. De nuevo, otra vez, la ruta del encuentro con la iglesia donde nacimos, con la iglesia que nos envió, para gozo mutuo y para gloria del único que merece la gloria por los siglos de los siglos. No sigamos misión hacia los no alcanzados sin volver a nuestra Jerusalén. Que esa sea la motivación de cada uno de nosotros en esta mañana. El Señor los bendiga. Muchas gracias, Gustavo, por tu desafiante mensaje. Te hace pensar, reflexionar y vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar por el fruto en el campo, por la madurez de los nuevos cristianos. Vamos a tener un tiempo de oración en la mesa, tengan un tiempo de oración allí y luego cerramos todos juntos orando por estos puntos, frutos en nuestro campo de misión. Madurez del creyente y nuevos creyentes. Toma un tiempo de oración y luego cerramos juntos orando. Unimos como te Señor, queremos verte.
Señor Jesús, como tu iglesia reunida aquí en Panamá, clamamos. Y Señor Espíritu Santo, te pido que enciendas en nuestro corazón el clamor por los que aún no te conocen. Señor, clamamos por frutos de la misión. Caminamos y recorremos ciudades sin presencia de nadie que exalte tu nombre. Señor, clamamos que tu Espíritu Santo se pasee por desiertos, selvas, ciudades, megápolis. Señor, que tu nombre sea revelado a las personas. Señor, oramos por ese musulmán que tiene un sueño donde Isa se revela. Señor, oramos por ese budista o hinduista que encuentra un milagro en el nombre de Jesús. Señor, oramos por ese ateo o agnóstico que en momentos de dificultad y presión clama tu nombre buscando una solución. Nos unimos como iglesia clamando que te pasees por las naciones, como lo vienes haciendo, revelando tu nombre. Oramos por los nuevos creyentes, los que aún están tratando de entender, es reencarnación, es resurrección, es un fantasma, tantos contextos con creencias tan lejanas a las nuestras que se encuentran con la verdad de tu palabra y la realidad del propósito que tienen en esta tierra. Clamamos por esos nuevos creyentes. Y Señor, por los que te están siguiendo, por los que están dando sus primeros pasos en tierras lejanas, de contextos agnósticos, ateos, tribales, budistas, hinduistas o islámicos. Clamamos una revelación profunda. Oramos por sus líderes para que tengan un discipulado maduro, cristocéntrico, para seguir adelante con la extensión del reino. Espíritu Santo, paséate en las naciones. Espíritu Santo, paséate en los corazones de tus obreros. Aviva el fuego del don que pusiste en cada obrero que está en las naciones proclamando tu mensaje. Renueva las fuerzas de los pastores en lugares de persecución. Profundiza, Señor, la intimidad contigo de esos obreros, personas, pastores, mentores que están guiando vidas en el crecimiento de tu persona en ellos, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y como tu iglesia aquí reunida en Panamá, oramos y te agradecemos por los que han tenido la revelación de tu nombre y por los que la tendrán. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Este mismo corazón podemos entrar en la presencia del Señor en esta mañana. Podemos seguir en la presencia del Señor. Te adoramos, Jesús. Estamos unidos en tu presencia. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. ¿Puedo escuchar la iglesia cantando?
me inclino ante ti, Dios que perdona multitud de errores, me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Si tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer ante nada, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Como iglesia nos rendimos, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Levante su voz y declare: tú eres impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Al que está sentado y al que está sentado y al que vive para siempre, siempre sea la gloria, sea la obra y el poder, ¿será que podemos nos poner de pie con nuestras manos levantadas? Y al que está sentado, para siempre, sea la gloria, sea la gloria, al que está sentado y al que está sentado en el trono, y
santo, 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 santo eres tú. Cantamos santo, 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 santo eres tú. Cantamos santo, 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 santo. Cantamos santo, la iglesia declara que está, que está. Una vez más, solo las voces. Que está sentado. Sea la honra y el poder a ti, Jesús, la honra, la gloria, la adoración de tu iglesia iberoamericana, y ese aplauso mucho, mucho, mucho más fuerte al único digno de honra, gloria y adoración. Aleluya. Iglesia Iberoamericana de Cristo, ¿quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, mi nombre es Rina García. Soy pastora de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Santurce, en Puerto Rico. Soy miembro, estos son boricuas, para que tú lo sepas. Soy miembro de la Facultad del Seminario Teológico de Puerto Rico, en San Juan también, y tengo el privilegio de formar parte de la mesa directiva de Misión España Internacional, una agencia puertorriqueña de colocación de misioneros en España. Es un honor para mí estar aquí representando a una comunidad que cree firmemente que la misión de Dios es la razón de ser de la iglesia. Ayer, como dijo nuestro hermano Rafael Canadá, su misión es nuestro ministerio. Antes de ser pastora, al Señor se le ocurrió llevarme al campo misionero y tuve la oportunidad y el privilegio de poder servir por 4 años nada más en España y Marruecos, trabajando con españoles, gitanos y musulmanes. Esta experiencia verdaderamente transformó mi vida y confirmó el llamado
misionero de largo alcance que Dios tenía para mí y para la iglesia que pastorearía más adelante. Nuestra iglesia local no es grande en número, pero tiene un corazón misionero. Durante los últimos años hemos sido parte de la misión global, enviando y sosteniendo misioneros en España, en Paraguay, en Cuba, en México, en Alemania. Actualmente nos encontramos en proceso de enviar a una de nuestras parejas amadas, 2 médicos de nuestra congregación que van a estar trabajando en África, y a una hermana que está comprometida y tiene el anhelo de servir a largo plazo en España. También, como iglesia local, participamos activamente en un ministerio que se llama Punto de Esperanza, que sirve a las personas sin hogar, personas marginadas, personas empobrecidas en la comunidad de Santurce, allí en Puerto Rico. A través de este esfuerzo compartimos alimento, abrigo, oración y el mensaje de esperanza en Cristo con quienes han sido olvidados por muchos, pero que son profundamente amados por Dios. Cada envío, cada acción que el Señor nos ha permitido realizar ha sido una experiencia de fe, orar, dar y confiar en Dios. Amados, nosotros no tenemos grandes presupuestos, pero tenemos un gran Dios. Amén. Recuerdo que en medio de la pandemia que todos sufrimos, decidimos en aquel momento aumentar nuestro compromiso con los misioneros. Le estoy hablando de una iglesia de menos de 40 miembros, para que no se hagan ideas demasiado grandes. Y humanamente para nosotros parecía una locura, pero Dios, como siempre, proveyó, como siempre Él lo hace. La misión no espera tiempos ideales. El tiempo de cumplir la misión es ahora. Así que, hermanos, les hago un desafío final en esta mañana. Quiero animarles a que no esperen tenerlo todo resuelto para ser parte activa de la misión. No se trata de cuántos recursos tiene tu iglesia, sino de cuán dispuestos estamos a obedecer al Señor. Puerto Rico enfrenta grandes desafíos económicos, desafíos sociales y desafíos espirituales. Pero aún en medio de eso, hemos visto que el que envía es fiel. Mi invitación es sencilla para ustedes en esta mañana. Ora por las misiones. Da con generosidad. Abre tu iglesia para formar y enviar a aquellos que el Señor te está permitiendo formar y guiar en este tiempo. Dios está escribiendo una historia global espectacular y tu iglesia tiene un capítulo que escribir. ¿Dicen amén? Así que, amados, vayan en el nombre de Jesús y hagan discípulos a todas las naciones. Dios les bendiga y muchas gracias. Ya va saliendo más fluido.
alejado de la religión y estudiando Bellas Artes yo quería ser artista. Pero el Señor me atrapó en el año 80, con 20 años, no tenía canas entonces, y en el año 85, casado ya con mi esposa Rosa María Orriols Magem, muy catalana, nos fuimos a Turquía. Y cuando nos fuimos a Turquía, nuestros hermanos en España, ellos pensaban que no tendríamos que estar allí. Recuerdo que el pastor reunió a los varones de la iglesia y nos dijeron: Carlos, si fracasas, o sea, ya no lo veía muy claro, Carlos, si fracasas, que no te dé vergüenza regresar a España. Bueno, nos fuimos con un bebé de 10 meses. El bebé de 10 meses ahora tiene 40 años. Está pastoreando una iglesia en Estambul. Hemos tenido 2 hijos más. Nuestro segundo hijo es doctor en medicina y está pastoreando otra iglesia en Estambul. Y tenemos una hija que está en Suiza ejerciendo su profesión como bióloga de genética. Y tenemos 4 preciosos nietos que viven también en Estambul. ¿Por qué yo estoy en España? Porque, como se dice burdamente en nuestro idioma, me han dado la patada en Turquía para que regrese a mi país. Cuando fuimos a Turquía, a las misiones, no sabíamos nada. Yo digo que fuimos como el Quijote, han oído hablar del Quijote, ¿no? A pelear contra molinos de viento. Sin embargo, el Señor ha sido fiel y nos ha permitido ver cosas tremendas. Cuando yo me fui a Turquía no sabía nada de cómo iban, ni de cómo vienen, no sabía nada. Pero tengo que decir que conocí a mi consuegro, Carlos Calderón, un salvadoreño, y luego conocí a Alan a principios de los 90 y me introdujeron en este mundillo de Comiván y tengo que agradecerle mucho de lo que el Señor ha aportado a mi vida a través del movimiento latinoamericano. El caso es que en 1988 fui detenido por primera vez en Turquía. Mi esposa estaba en España, desaparecí del mapa, entonces no había WhatsApps, no había móviles, no habían esas cosas, celulares. Llamó a la policía ya después de 2 días de estar preocupada y le dijeron: señora, olvídese de su marido. Entonces en Turquía aparecían lo que se luego conoció como Renault 8, el coche francés, blancos. Y cuando aparecía un coche así en tu casa y se te llevaban, una situación parecida a la que se vivió en Argentina. Ya esa persona no volvía a ver nunca más a su familiar. Pero en medio de todo ese proceso el Señor nos ha permitido ver cómo hemos podido establecer una primera iglesia oficialmente reconocida en el país de Turquía por las autoridades. Hemos podido publicar libros por todo el país, hemos podido ver el establecimiento de más de una veintena de iglesias en el país, ver más de 500.000 de convertidos en un país que ostentaba el deshonroso título de ser el país con menor proporción de evangélicos en todo el mundo. Gracias a Dios eso parece que se está rompiendo hoy por hoy. Me han echado del país, pero mi esposa puede ir y venir. Yo les digo, se han equivocado porque ella es la que hace la obra. Yo solamente hacía los PowerPoints. Pero bueno, ahí siguen nuestros hijos y simplemente dar un testimonio de que por la fidelidad de Dios hemos visto una vida donde cosas que eran imposibles se han hecho posibles a lo largo de los años. ¿Dónde no tendrías que estar tú? Esa es mi pregunta. Yo no tendría que estar aquí. Yo no tendría que haber ido a Turquía. ¿Dónde no tendrías que estar tú? Piénsalo, pregúntalo y escucha lo que el Espíritu te quiera mostrar a ti y a los tuyos. Que el Señor me los bendiga. Sea la gloria a Él. Enfoque
Enfoque Global está ayudando a cientos de iglesias en toda América Latina con el fin de movilizar su propia gente para que estén enfocados en misión con Dios, tanto localmente como globalmente. Enfoque Global no es un evento, es un proceso misional que ayuda a alinear a la iglesia alrededor de la misión de Dios. Le da herramientas bastante prácticas para poder movilizar a los miembros de la iglesia a participar en proyectos misionales en su propia comunidad, así como también les impulsa a participar activamente en misiones nacionales y globales. La movilización de misiones no es un evento, sino un proceso. En el proceso misional de Enfoque Global aprenderás a movilizar a cada miembro de la iglesia para su misión. Podrás aprender a cómo movilizar a cada miembro para la misión de Dios, cómo traer el equilibrio de Hechos 1:8 a la iglesia y su misión, cómo alinear a la iglesia entera alrededor de la misión singular de Dios, cómo ayudar a la iglesia a iniciar nuevos proyectos misionales localmente y globalmente, cómo ayudar a la iglesia a lanzar nuevos misioneros al campo, cómo efectuar una celebración global que impacte e involucre a toda la iglesia y a cómo mentorear otras iglesias en el mismo proceso. ¿Cuáles son los beneficios de implementar el proceso de movilización de Enfoque Global? La implementación del proceso te ayudará a pensar más bíblicamente acerca del propósito de la iglesia, a cambiar el enfoque de tu congregación de adentro hacia afuera, a ser más estratégicos y lograr el equilibrio en sus esfuerzos misioneros, a devolver el ministerio a la congregación y a liberar más de los recursos de Dios hacia los propósitos de Dios. ¿Estás interesado en poder movilizar tu propia iglesia y otras iglesias a la misión de Dios? Comunícate con nosotros. Queremos que seas parte de nuestros facilitadores para poder seguir empoderando a la iglesia local para un impacto global.